Bueno, veamos si en 5 minutos podemos resumir el desafío. Complicado. Es que los abogados de la Católica no nos enseñaron a hablar en 5 minutos, así que veremos. Bueno, primero quiero darle las gracias al Instituto Interamericano por la Democracia por el día de hoy concederle su espacio y tiempo a Benemérita, de la cual tengo el honor ahora de presidir, y saludo muy sentidamente a su expresidente, Paciano Padrón, mi querido Luis Corona, y a la directiva toda presente de nuestra agrupación. Fíjense, responder la pregunta si este será el primer año, el año de la libertad, me recuerda un poco lo que alguna vez parafraseó Churchill cuando dijo: quizá no es el principio del fin, pero sí es el principio, pero sí es el fin del principio. ¿Pero el principio de qué? Yo le quiero contar brevemente, en 4 minutos, es muy difícil reducirlo, que yo estoy tratando de exponer una tesis que la he denominado las oleadas de la democratización en Venezuela, parafraseando a Huntington. Venezuela va en busca de un proceso de redención social y política cuya deuda está acumulada desde la llegada de Chávez al poder. El primer proceso de democratización y, digamos, sobre el ideal de soberanía e independencia fue, obviamente, la guerra de independencia en 1810. Y este proceso fenece en cuanto a todo lo que fue el ideal republicano en 1830, con la caída de la Gran Colombia y la muerte de Bolívar, y la cociata que inició Páez. Rápidamente salto después de revoluciones de todos los colores, la conservadora, la restauradora, la liberadora, etc., hasta la era positivista venezolana, que lideró, sin duda alguna, Gómez, Paz, Orden y Trabajo, y muere esa segunda era, o mejor dicho, con la muerte de Gómez, se inicia esa segunda ola o era de redención política que la iniciaron los 2 primeros soldados de la democracia, que fueron Eleazar López Contreras y el general Medina Angarita. Esto ocurrió de 1936 a 1945 con el trienio AECO. La tercera ola de redención política, y ya les explico qué quiere decir esto, de redención política y social, inicia el Pacto de Punto Fijo. En 1958 hasta 1998, que es la era del alumbramiento, propiamente la democracia, y es la era de la democracia popular, de la democracia social. La era de mayor movilización social que país alguno haya tenido, haya vivido en Latinoamérica en su historia. La era de mayor bienestar, 5 décadas de crecimiento económico, 5 décadas de inclusión, 5 décadas de desruralización. Redención social y política, ¿qué quiere decir? Bueno, tiempos de migración de un régimen a otro, tiempos de ocupación, tiempos de colonia y conquista, un régimen de independencia, tiempos de revoluciones, de reyertas, de recifras, de confrontaciones, a tiempos de orden, paz y trabajo, aún en eras positivistas y gendarmes y de sables y charretas como la de Gómez, tiempos de inicio de democratización, de inicio de la República Ciudadana, tiempos de alumbramiento democrático como el que vivió Venezuela, y llega Chávez en 1998. Tenía en sus manos todas las oportunidades para redimir un país que, a pesar de su movilización social y de su riqueza petrolera, la cual generó uno de los países, digamos, más estables de toda la subregión, tenía en ese momento 75% de pobreza. Vivíamos un terrible mal de exclusión social, y eso hay que decirlo. Pero Chávez se ocupó de tomar ese dinero para generar un proyecto de fractura, un proyecto de saboteo, un proyecto de fractura social inédita en un país noble, en un país que no ha sabido de tal fractura y que solo supo de montoneras y de reyertas y de confrontaciones en la era de los caudillos, en la era post-independencia, en el siglo XIX. Nosotros le debemos al país un proceso de redención política y social que no es misericordia personal, es misericordia republicana. Es un proceso de reconciliación impostergable, es un proceso de regresar a casa, es un proceso de convivencia en paz, es un proceso donde los venezolanos hemos aprendido la lección de mirarnos unos a los otros, sobre todo los otros que están en estado de necesidad. Los otros que por indiferencia y que por un proceso también de ostracismo acumulado generaron el encantamiento de un encantador de serpiente que fue Chávez. Ese proceso de redención social, ¿quién lo personifica en este momento? Sin duda alguna, lo viene personificando María Corina Machado,
y ahora Edmundo González, que representan no solamente un liderazgo político bravío y valiente, sino también representan nobleza, arete, decíamos en teoría política, representan decencia, representan reconciliación, representan perdón. Pero no es un perdón, repito, republicano. Es una situación compleja de redición y de acumulación social. Yo también cambié un poco mi discurso porque el embajador Santos me buscó un poco ese carácter irreverente y contestatario del venezolano. Es verdad que hemos tenido diferencias en gobierno interino, en la oposición venezolana, pero ¿cómo no tenerla, embajador? Cuando la lucha es tan desigual. Hay un alacranato que nadie lo defiende, no me refiero a él, pero hay una oposición que ha sido perseguida, que ha sido encarcelada y que en todo caso merece una comprensión porque nuestras primeras diferencias empezaron en 1810 entre Páez y Miranda, y mejor no hablemos de las otras, de los protagonistas entre Colombia y Venezuela. Redención política, redención social, redención ciudadana. Bueno, ese es el mensaje que les quería traer para hoy. Muchas gracias y perdónenme si me hago